La Fundación Trinitario Casanova ha programado una serie de cuentacuentos infantiles en Murcia capital denominados El Arca de Noé. Están dirigidos a niños de entre 0 y 2 años y van a tener lugar durante las mañanas de los primeros sábados a partir del próximo mes de noviembre en la propia sede de la Fundación. Unas sesiones que van a ser impartidas por la experta en literatura y narración oral Clara García Sáenz de Tejada. Hoy hemos quedado en A Vivir, que son 2 días de ruta por la región, con la propia Clara. Clara, ¿qué tal? Buenos días. Ya. Bueno, ¿cómo surge la idea de llevar a cabo estas sesiones de cuentacuentos infantiles para niños de entre 0 y 2 años? Bueno, pues la idea surge por la necesidad de ofrecer una actividad para los niños que son más pequeñitos, que no están escolarizados, para los niños que están en una edad preescolar, que parece que hasta que no van al colegio no se hacen actividades con ellos. Entonces, bueno, en la Fundación han estado valorando las franjas de edad y pensaron que era una franja de edad muy interesante para crear, pues eso, el gusto por los libros, por la lectura, por la cultura y luego también en familia, hacerlo con padres, con madres y con abuelos, también, bueno, acompañados por un adulto de referencia. ¿En qué van a consistir? Vamos a ver, en la sesión de narración, evidentemente, la capacidad de atención de los niños de 8 meses, de 5 meses y de 1 año no es la misma que la de los niños más mayores que asisten a un cuentacuentos que puede durar 45, 50 minutos, incluso más, y están atentos. Consisten en acompañar durante el momento de la relación con el adulto a través de los cuentos o de las canciones y de las nanas, ir orientando a los adultos, ir ayudándoles a que ellos se relacionen con los niños a través de las historias y sobre todo enseñarles también retahílas y juegos. No sé si a ti cuando eras pequeño te cantaban canciones o te hacían juegos como ese del dedito de este compró el huevo, Claro que sí. todo eso, ¿no? Bueno, pues hay infinidad de pequeñas retahílas y cancioncitas infantiles que tienen juegos corporales que son perfectos para la franja de edad entre 0 y 2 años. Y a través de esas historias y de esas cantinelas, los adultos se relacionan con los niños, pero últimamente, en los últimos años, se están perdiendo. Y como eso es una tradición oral que se va transmitiendo de padres a hijos, pues si se salta una generación, esos padres pues ya no se saben esos juegos. Y bueno, pues vamos de algún modo a recuperar esa parte tan importante. Es muy importante, Clara, a la hora de iniciar a nuestros hijos, a nuestros bebés en el aprendizaje de la lectura, incentivarles la lectura, los títulos que se eligen. Por tu experiencia, Clara, ¿cuáles son los más adecuados? Bueno, en realidad los títulos, cuando se trata de esta edad, los títulos no es lo más importante, porque en realidad lo mejor que tiene es el momento de contarlos. Entonces, el aprendizaje no va tanto orientado a seleccionar cuentos de este autor o estos títulos están muy bien, sino a que los adultos sean capaces de, entre toda la oferta editorial que hay ahora mismo para niños muy pequeñitos y para bebés, sean capaces de seleccionar los que son más adecuados, ¿no? Entonces, los libros que son de cartoné, que son de cartón, que las páginas no son de papel, sino que están un poco plastificadas, porque bueno, ya sabemos que estos niños pues te van echando babas o se pueden poner a llorar, se pueden estropear los libros, para que ellos también, cuando son un poquito más mayores, sean capaces de poder pasar las páginas cuando tengan 11 meses, cuando tengan 1 año, que ellos puedan ir pasando las páginas, porque claro, cuando son más chiquiticos se lo va pasando el adulto, pero luego ellos quieren coger esos libros, si han estado jugando con cuentos, ellos el hábito lo van cogiendo, ¿no? Entonces son libros con dibujos amplios, libros con páginas de cartoné, que no sean los dibujos muy pequeñitos, que sean sencillos. Entonces vamos a ir dándoles pautas a los adultos para que ellos cuando entren a una librería o vayan a una biblioteca sean capaces de reconocer cuáles son los libros adecuados para cada franja de edad.
Mm. Bueno, uno de los objetivos de estas sesiones de cuentacuentos infantiles, estoy seguro, es reforzar, ¿no?, ese contacto físico y emocional entre el bebé y sus padres o sus familiares. El vínculo que se establece durante los primeros meses y los primeros años de edad, ese vínculo tan especial con el adulto de referencia, esa manera de relacionarnos con nuestros pequeños, con nuestros bebés, es muy especial y en ocasiones, a veces algunos padres, algunas madres, algunos abuelos no saben muy bien qué hacer, lo juegan, lo cogen, lo acunan, lo levantan, lo sientan, le dan un muñequito. Entonces, si eso va acompañado de un libro donde la voz del adulto, haciendo las cadencias y las pausas adecuadas en el lugar adecuado, va acompañando ese momento, se genera un triángulo amoroso entre adulto, niño, libro. Y si el libro objeto o el cuento narrado está en medio de esa relación, luego el niño verá el libro o el cuento, lo verá como un objeto afectivo y tendrá una relación especial y se enfrentará a la lectura de libros con una orientación distinta. O no, quiero decir que esto no es una fórmula, ¿no? Pero esos momentos no nos los quita nadie. Esos momentos que hemos pasado con los niños no nos los quita nadie, porque hay algo muy muy importante, y es que muchas veces los niños, cuando tienen 2 años o cuando tienen 3 años, vienen a los adultos y nos dicen: papá o mamá, esta noche me vas a contar este cuento, y nos enseñan el cuento que quieren que les contemos. Bueno, pues los niños quieren que les contemos el cuento, pero principalmente lo que los niños quieren es que estemos con ellos ese rato. Y el momento del cuento es importantísimo porque es un momento en el que nosotros estamos aquí y ahora con los niños. Estamos sentados con ellos, dedicándoles tiempo en exclusiva a través de un cuento, a través de una canción, haciendo algo solo con ellos, y eso es fundamental e importante. A veces el cuento es la excusa para que ellos, nosotros lo vemos como adultos y pensamos: qué bien, estoy contándole un cuento y esto es muy bueno para él, pero el niño dice: qué bien que le digo que me cuente un cuento, y se queda conmigo 20 minutos sin hacer caso al resto de lo que le suena el móvil, y si nos pilla contando un cuento y no suena el móvil a mitad del cuento, nosotros no dejamos de contar el cuento para contestar al móvil, por lo menos es lo que deberíamos hacer, ¿no? Es un momento tan especial que lo dedicamos en exclusiva a los niños, y es también lo que los niños buscan. Bueno, y en estas sesiones de cuentacuentos infantiles, los padres, las madres que acudan, los abuelos, como nos decías, Clara, también van a formar parte activa, ellos también van a contar a sus hijos cuentos. Claro, sí, pero bueno, los van a contar, no se van a sentar en público y van a contar al resto de padres y al resto de niños que están allí, porque bueno, no todo el mundo está preparado para contar un cuento a sus hijos, porque ahí está el amor y el cariño y está la relación que tenemos, pero claro, no todo el mundo se siente cómodo sentado delante de un grupo de 10 o 12 niños y de 10 o 12 adultos, ¿no? Sobre todo porque a veces sentimos que nos juzgan. La primera parte la guiaré yo, la primera parte estaré yo contando cuentos, estaré yo cantando las canciones y enseñando, y la última parte, de forma individual, el último tramo de la sesión, los padres cogerán cuentos e irán mostrándoselos y enseñándoselos a los niños y cantándoles las nanas y las canciones, pero bueno, todos estaremos en la misma sala, pero en cada diada niño-adulto habrá un cuento distinto que se contará de forma individual, y yo, bueno, les iré orientando y ayudando y enseñándoles que les enseñemos. Claro, Clara, por tu experiencia, porque seguro que no es la primera vez que cuentas para niños, de hecho eres experta en literatura y narración oral, supongo que son también muchos los padres que acuden a ti para preguntarte: bueno, Clara, ¿cuáles son los libros más adecuados, ¿no?, para mi hijo que tiene 2 años, 3, 5, 8, o para cada momento de su desarrollo? Como decíamos, cada niño pues puede elegir un libro. Claro, hay un libro esperando para cada persona, tengamos la edad que tengamos. A veces es difícil dar con el libro adecuado, ¿no? Pero bueno, con la información adecuada y con la paciencia, damos con el libro correcto. Entonces, en realidad cada niño es un mundo distinto y nadie mejor que sus padres o sus familiares más cercanos para conocerlo. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces los padres buscan en los cuentos una fórmula, una receta o incluso una especie de, y lo quiero decir como entrecomillado, ¿no? Como escuela de padres, ¿no? Yo estuve 16 años trabajando en la sala infantil de la Biblioteca Regional y llevaba la bebeteca y llevaba los talleres de padres allí. Y bueno, pues me venían muchísimas madres y muchísimos padres que me decían, mi hijo tiene terrores nocturnos, dime un libro para los terrores nocturnos. Luego llegaba otro y decía, dame un libro porque vamos a tener otro hijo para que no tenga celos de su hermano. Oye, mira, es que mi marido y yo nos vamos a separar y quiero un cuento para explicarle a mi hija, ¿no? Entonces te venían con situaciones que a los padres les preocupaban muchísimo y buscaban cuentos. Entonces yo a veces me daban ganas de decir, bueno, parezco como una especie de doctora, ¿no? En plan de, léale esto cada 8 horas. Si no mejora, vuelva dentro de 3 días, ¿no? Pero los libros no son fórmulas. Entonces a partir de la lectura de un libro podemos explicar algunas situaciones, pueden ayudarnos a las situaciones que nos preocupan como padres, porque evidentemente yo tengo una niña de 5 años y un niño de 8 años y hay situaciones que me preocupan y yo muchas veces tiro de libros para echar una mano, ¿no? Pero en realidad el verdadero... la que tenemos que contarles historias a nuestros hijos es por el placer de la palabra, por el placer de la ficción, por evocar otros mundos, otras realidades, otras fantasías. La lectura y el contar cuentos ha de ser para abrir una ventana a otra realidad, para abrir otra ventana a la imaginación. Y luego, después de eso, pues sí, elegimos un cuento para que no tenga celos de su hermana, o elegimos un cuento porque nos vamos a ir a cambiar de ciudad, elegimos un cuento por distintas razones, pero no tenemos que perder el objetivo de la ficción, de la literatura y de la narrativa, ¿no? Que a veces se nos va un poquito. Muy bien, pues la cita, los sábados.